lo que decía de lo que dice en el libro de Chesterton es que dice que lo único que dice que no dice ahí es que el Señor se rió, que el Señor sonrió o se carcajeó, como decimos aquí en Colombia, no sé si en otros países lo dirán. Que imagínense que eso dijera en el Evangelio, el Señor tal de sus discípulos dijo tal cosa y el Señor se sonrió. No lo dice. Entonces dice ahí, y no es porque la sonrisa de él no sea algo importante, o porque eso no fuera algo importante y por eso no está en el Evangelio, al contrario, es porque la sonrisa de él es tan importante que, y algo así, yo no me acuerdo exactamente las palabras, pero el sentido es ese, exactamente lo que acabo de decir. Porque no dice que sonrió, porque no ha llegado el tiempo de que él sonría, hermanos. ¿Que sabe cuándo va a sonreír Dios? Es que estamos hablando de la sonrisa de Dios. Cuando vea el fin de la creación cumplido. Diga, por fin, ¿sí? Por fin se me cumplió mi sueño al crear la tierra y la tierra para el hombre y al hombre para mí. ¿Cuándo va a sonreír Jesús? Cuando el hombre regrese al paraíso de su voluntad. Y eso es lo que estamos haciendo, hermanos. O sea, para eso es este grupo, imagínense, para eso son estos libros de cielo, para eso es todo lo de Luisa Picarreta, es para cumplir el fin de toda la creación y de la redención. Porque, hermanos, entendámoslo, Dios no puede fracasar. Su plan, su querer se tiene que cumplir. Su fiesta se tiene que cumplir. Sus objetivos al crear al ser humano se tienen que cumplir y se van a cumplir. ¿No les parece eso hermoso? Que a pesar de todo esto que ha pasado, Dios jamás fracasará. Él nunca pierde. Él nunca pierde. Cuando parece que pierde es cuando más está venciendo, ¿sí? Como está pasando ahora en la iglesia. Ay, parece que están destruyendo la iglesia y el Señor se burla de ellos. A mí me da risa también, un ejemplo para que ustedes entiendan eso. Acuérdense cuando estos pobres marionetas del diablo incendiaron la catedral de Notre Dame, ¿es que se llama? Ya no me acuerdo bien. La es hermosísima, histórica, inmensa, una obra monumental en Francia. Sí, creo que es la catedral de Notre Dame. ¿Qué hicieron estos pobres hombres? ¿Qué hicieron? ¿Qué lograron? ¿Y con qué fin lo hacen? Porque es una representación de lo que vienen haciendo y lo que quieren hacer a nivel hombre, a nivel humanidad, ¿sí? Acabar con la civilización cristiana, acabar con la mentalidad del hombre católico, demoler la iglesia de Cristo para construir la iglesia del anticristo. Ustedes ya saben eso, ¿cierto? Eso es lo que ellos quisieran. Entonces vienen a ser como símbolos de eso. Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que queremos hacer. Y miren ustedes qué le pasó a la catedral. Le quemaron el techo. Las columnas, ¿qué? La estructura, ¿qué? Las columnas que sostienen esa hermosura, intactas. Ahí están. Totalmente, no se les movió nada. Entonces lo mismo, hermanos, es lo que pasa. Y si me están entendiendo, espiritualmente hablando es eso. Que el de infierno chapalee todo lo que quiera. Que el anticristo haga toda la bulla que quiera. ¿Sabe qué dice el Señor? Todo eso son otras tantas tonterías que hacen los hombres, que cuando Él quiera, ya, se acabó esto. Y listo. Tanto es así, hermanos, para que nosotros meditemos y veamos quién es nuestro Dios. ¿Cuál es el Dios en el que creemos nosotros? Que dice en el libro del Apocalipsis que a este personaje que seguro nos va a hacer temblar y que todo el mundo le va a obedecer, etcétera, etcétera, nuestro Señor lo va a matar con el aliento de su boca. Eso que no se nos olvide, hermanos, para que nunca tengamos miedo de este personaje, por poderoso que parezca o que llegue a ser. El Señor Jesucristo lo va a matar, ni siquiera tiene que soplar, con el aliento lo acaba, porque es que es Dios.
Pobrecita la gente que está peleando contra Dios. Le están haciendo la guerra a Dios, el que los alimenta cada día. El que con una palabra hizo el sol. No. ¿Ah? Y resulta que ese Dios inmenso, infinito, hermosísimo, todopoderoso, quiere venirse a vivir en mí. Que equivale a decir, todos los libros de cielo, que un rey va a un tugurio. Ese tugurio es el alma del ser humano en lo que se ha convertido por el pecado, ¿sí? Y quiere convertirlo en su mansión y traer ahí sus cosas, o sea, transformarla en un sitio digno de él. Entonces él quiere, hermanitos, transformar nuestra vida en una vida que lo aguante a él, o sea, que sea de su voltaje, que sea de su altura, que sea de su dignidad. ¿Ustedes entienden lo que eso significa? ¿Valdrá la pena renunciar a X o tal cosa por eso? ¿Por dejarme transformar en él? Y resulta, y me incluyo yo ahí, que nosotros, por pendejadas, o así sea, por cualquier cosa de este mundo, así fuera algo grande, importante, lo que sea, el idolito que cualquiera de nosotros tenga, es nada, obviamente, en comparación a él y a esa vida divina que él me quiere ofrecer. Pero nosotros, tristemente, preocupantemente, estamos muchas veces eso, escogiendo a Barrabás y crucificando al Rey del Amor. Entonces, no, lastimosamente no pude avanzar con esto que les iba a decir, pero el Espíritu Santo no me deja solo, porque esto no me quiso servir aquí la presentación a la vez para yo ir leyendo lo que tenía acá. Pero aquí avanzando un poquito ya en el momentico que nos queda, yo les voy a enviar, si hacemos este grupo, les voy a enviar ese libro que se llama Enséñanos a orar, para que ustedes, o sea, ese libro, de lo que más yo he aprovechado de ese libro y lo que más utilizo yo, son las oraciones que hay de acción de gracias después de recibir la Sagrada Comunión. Y también hay oraciones de preparación para recibir la Sagrada Comunión. Ahí ustedes pueden aprender muchísimo, pero muchísimo, quién es Jesús, cómo quiere Él ser tratado, cómo quiere que lo adoremos. Y esto sí que es urgente, hermanitos, porque con esto que está pasando en la iglesia, sin duda alguna el Señor está sufriendo y requiere eso, reparación, pero en modo divino, ¿sí? O sea, completa. Entonces vamos a seguir ahondando eso. ¿Qué es orar en el modo divino? ¿Cuál es la diferencia con el modo de obrar y de orar a lo humano? Entonces, como les decía, para que tomen nota, es a nombre de todos y por las mismas intenciones de Jesús. ¿Cuáles eran esas intenciones con las cuales Él vivía? O sea, esas intenciones son con las cuales Él hizo y vivió toda su vida, todos sus actos. Desde el primer latido hasta el último latido, lo hacía con eso. La primera intención es para la gloria del Padre. ¿Qué es la gloria del Padre? Eso, darle a Dios lo que se le debe dar a Dios. Eso lo voy a repetir mucho, ¿sí? Porque con el humanismo todo el tiempo es los derechos del hombre, darle al hombre lo que le corresponde, y la justicia, y los derechos humanos, etc. Pero aquí estamos hablando de los derechos de Dios, o sea, ¿qué se le debe dar a Dios en justicia? ¿Qué merece Dios? Imagínense eso, ¿no? Meditemos en eso, o sea, ¿qué merece Dios de parte del hombre, de parte de cada uno de nosotros? Entonces el Señor Jesús, en todo lo que hacía, le daba a Dios lo que se le debe dar a Dios. Y eso es, o sea, esa es la primera, o sea, eso es lo más importante que hay, que nosotros no nos imaginamos. ¿Por qué hay tanta confusión hoy en día en la iglesia? Porque todos nosotros, vuelvo y repito, hemos crecido en esa mentalidad modernista y por lo tanto estamos, así sean tradicionalistas y así sepan mucho de doctrina y todo eso, pero les ve uno eso, que están es con la mirada puesta acá. Pero si yo tengo la mirada puesta en Dios, no me atrevería yo a decir tantas barbaridades como he escuchado por ahí, que voy a hacer un video hablando de eso expresamente, o varios. Eso requiere todo, esos son temas que hay que profundizar y que requiere toda
un estudio de varias cosas, de varios temas, con la ayuda de Dios, porque yo soy un miserable ignorante y pecador, pero si lo hago no es porque quiera ni por mí, sino porque Él me tiene ahí, como dándome, como enseñándome, como hablándome, como mostrándome, como confirmándome, como si Él quisiera que yo hiciera eso, porque si no me dejaba en paz, porque yo no me quiero meter en semejante rollo tan tenaz, ni a pelear con nadie, ni a aumentar la confusión, ni, imagínese, uno ponerse hasta llegar al punto de tener uno que corregir a un sacerdote. Eso es tenaz, es una cosa muy grave, muy comprometedora. Entonces oren mucho por este pobre pecador y oren mucho por la situación. No tenemos, mejor dicho, que orar. ¿Y por qué también quiero hacer esto? Porque en estas situaciones se han visto implicadas personas que yo conozco, y amigos, y personas que quiero, y personas que conozco personalmente, o sea, que hacen parte misteriosamente. Todos los que están implicados ahí hacen parte de mi historia. Por algo será, no son allá extraños, ¿sí? Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros dejemos de pensar en el hombre, o sea, como en qué pasa aquí de los hombres, esto y lo otro, sino en Jesús. Concentrémonos en Él. ¿Qué quiere Él? ¿Cómo de verdad amarlo? ¿Cómo de verdad acompañarlo? ¿Cómo de verdad reparar? ¿Cómo de verdad por fin apresurar esa sonrisa de Él? Que vendrá, y Él mismo lo dice, cuando vea las primicias de los hijos de la divina voluntad, o sea, almas que regresan al paraíso y empiezan a vivir desde acá como se vive allá. Escuchen eso, lo repito, vivir desde acá ya, o sea, esto no es para esperemos a que el Señor regrese y la Nueva Jerusalén, no, desde ya comenzar a vivir. Claro, hay grados, hay muchos grados, pero desde ya empezar en grados, ir subiendo de a grados. Orar por que nosotros podamos llegar desde aquí a vivir como se vive allá, como así vivir en la tierra, como se vive en el cielo. El Señor dice de la Santísima Virgen María eso, ella vivió en la tierra como se vive en el cielo. Hay una frase que el Señor dice, mi madre pasó por este mundo y apenas lo rozó. Pasó por esta tierra y apenas la rozó. O sea, ya su vida era de cielo. Tanto así que ella tenía libre acceso a la Santísima Trinidad desde que era niña. Eso está en el libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. Como la vida de ella fue totalmente sobrenatural y divina. Ella veía a los ángeles, veía a Dios cara a cara, en fin. Entonces, eso es lo que nos toca, hermanos, aprender cómo vivir más acá adentro. Ahí es donde está pasando todo, esa vida interior. Esa vida interior el Señor nos la quiere agrandar, digámoslo así. Que empecemos de verdad a descubrir ese castillo del que nos hablaron los santos, ese castillo interior. Y en ese castillo interior yo aprender a hacer actos divinos, ocultos, que estas personas no los están teniendo en cuenta, no están teniendo en cuenta ese campo de los actos de amor, por ejemplo, que en la palabra de Dios dice eso, que el amor borra multitud de pecados, y es doctrina de la Iglesia eso. Los actos de amor tienen valor sacramental, tienen una eficacia que nadie se la puede robar. Esos actos de amor, esos actos ocultos. Hay una frase que yo siempre repito mucho y es esa. Dice el Señor, para mí un solo acto oculto vale más que 1000 obras externas. Se la repito. Para mí un solo acto oculto, una sola obra oculta, vale más que 1000 obras externas. Entonces, como les decía en ese libro, Enséñanos a orar, en esas oraciones de acción de gracias escritas por Luisa, van ustedes a ver el proceso que ella tiene ahí. Cómo ella empieza, o sea, no es oración, son actos, son acciones que ella hace en el alma. Y eso tiene una profundidad impresionante, que si yo me pongo a leer una sola de esas oraciones, nos daría para varias charlas, porque es toda una ciencia. Y lo que más veo yo ahí es eso, que ella sale de ese yo para fundirse en ese tú, que es Jesús. Y
le permite a Él que sea Él mismo el que se adore en ella. Entonces, aprender cosas tan misteriosamente hermosas como esto, hermanos. Imagínense que yo pongo la intención divina de que cuando comulgo quiero darle al Señor esa gloria, ese amor, esa adoración, esa reparación, esa compañía, ese consuelo, esa satisfacción que deberían darle todas las criaturas de todos los tiempos por todas las hostias en las que Él ha estado palpitando a lo largo de todos los siglos. ¿Se imaginan eso? Entonces, como es algo tan grande, yo no lo puedo hacer, yo no lo sé hacer, entonces es Jesús el que viene a hacerlo en mí, y la Virgen en mí. Y puedo yo ofrecerle al Señor los mismos actos, mediten en esto tan hermoso, los mismos actos que Él se ofreció a sí mismo cuando se comulgó. Yo no sé si ustedes sabían eso, el Señor se comulgó a sí mismo en la última cena, cuando Él instituye la Sagrada Eucaristía, cuando Él se comulga a sí mismo, como es Dios y actúa lo divino y actúa en la divina voluntad, Él en ese momento hizo una cantidad impresionante de actos que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Pero así para que entiendan ustedes qué hizo Él, Él rodeó, digamos, ¿cómo se dice? Sí, cortejó cada hostia consagrada donde Él iba a estar a lo largo de los siglos, la rodeó de todas las adoraciones y todas las reparaciones que se iban a necesitar. Imagínense eso tan impresionante. Porque o si no, ninguno de nosotros podría recibirlo. O sea, Él ya suplió por nosotros hasta eso, imagínense, cuando se comulgó a sí mismo. Entonces yo cuando comulgo puedo ofrecerle a Él lo que Él mismo hizo. ¿Por qué? Porque los actos de Jesús y todo lo que se hace en la divina voluntad queda vivo, como un sol. Entendamos eso, miren, cuando yo hago mis actos en la voluntad humana, es como si de mí salieran bolitas, pero que caen al piso y se pierden. Se pierden en el tiempo, se va como si se evaporaran. Pero cuando yo hago los actos en la divina voluntad, entran en Dios, al entrar en Dios quedan eternos, porque en Él todo es eterno, todo permanece. Es impresionante eso, hermanos. Entonces mis actos van a estar, por ejemplo, yo le digo al Señor un te amo en su voluntad. Ese te amo va, digámoslo así, para que entendamos en nuestro lenguaje humano, va a repercutir en Él eternamente, eternamente. Y para siempre Él va a tener ese pequeño te amo mío en Él para siempre. O sea, en Dios no entra nada que no salga del mismo. Y en Dios no entra nada que no permanezca. Es eterno. Entonces, hermanos, mire qué hermoso lo que el Señor nos llama. Aprender a vivir a lo divino para ofrecerle actos completos y perfectos que suplan. Entonces, miren, para concluir por hoy yo les digo esto. Hay una mentalidad antropocéntrica y una mentalidad teocéntrica. Ustedes seguramente ya han escuchado hablar de eso. Esa mentalidad antropocéntrica es esa, la que pone al hombre en el centro y el fin de todo, ¿sí? Como si fuera el principio y el fin, el hombre, el centro, el Dios, y todo gira en torno al hombre. Y eso obviamente es luciferino, es un engaño, es una monstruosidad, es un coger las cosas y convertirlas al revés de como deben ser. Es que Dios es el centro, el fin, el medio, el origen, todo tiene que girar alrededor de Él. Entonces hay dos cosas que a mí personalmente me han ayudado mucho a salir de esa mentalidad antropocéntrica y tener esa mentalidad teocéntrica. Y cuando hablamos de mentalidad, es la forma de vivir, ¿sí? Porque yo vivo como pienso, y son mis hábitos y son mis costumbres, que más adelante vamos a hablar de eso, que es fundamental, los hábitos y las costumbres, que las costumbres es algo tan importante y tan serio, de eso nadie habla, pero dice que el Papa habla ex cátedra cuando habla de materia de fe y de costumbres. Entonces vénganme a decir que es tan importantes las tales costumbres, vitales, son lo que determina la suerte de los pueblos. Un pueblo de costumbres paganas se hunde, se vuelve eso, un pueblo pagano por sus costumbres.
Entonces lo que tenemos que hacer es volver a las costumbres verdaderamente católicas para que la sociedad vuelva a ser católica. ¿Sí me están entendiendo? Eso es súper importante. Entonces, ¿qué son las dos cosas que a mí me han ayudado a tener esa mentalidad teocéntrica? Por un lado, la Santa Misa tradicional, que también desde hace, por gracia y misericordia de Dios, la conozco así como desde el año 2000, 2001. La misa tradicional. Y muchísimo la doctrina de la divina voluntad. Entonces ya ¿a qué nos lleva a volver a esa mentalidad teocéntrica? Yo pienso más en Él, me muevo por Él, vivo en función de Él, ya no del yo. Es dificilísimo, cuesta mucho, pero al menos si yo ya tengo las cosas claras acá, empieza un proceso en que ya llega al punto en que la forma en que yo llegue a vivir va a ser en concordancia con lo que tengo acá. ¿Sí? Acuérdense que el Padre, el Hijo, el Corazón y el Espíritu Santo, las obras y las palabras, tiene que haber esa unidad entre lo que yo sé, entre lo que yo tengo en el corazón, en el alma y lo que yo hago y digo. Pero en nosotros hay una ruptura, ¿no? Muchas veces tenemos algo acá, otra cosa acá y otra sale acá. No hay armonía, no hay esa unidad trinitaria entre lo que yo sé, entre lo que yo siento y vivo y lo que hago y digo. No hay esa coherencia de la que tanto se habla. Y es por eso. La falta de coherencia es fruto de la falta de meditación, de la falta de oración mental, de la falta de intimidad con Jesús, de la falta de voluntad divina. Entonces sí, hermano, lo que nos va a ayudar muchísimo es eso, a tener esa mentalidad teocéntrica que es escasa, es muy escasa en estos tiempos, es la misa tradicional y la doctrina de la divina voluntad. Que nos va a ayudar eso a preocuparnos, digámoslo así entre comillas, más por Él. ¿Qué quiere Él? ¿Qué siente Él? Nosotros tenemos que somos la novia, no se nos olvide nunca eso, somos la novia del Cordero de Dios, de Cristo el Rey del universo. Y lo que viene ahora, hermanitos, son las bodas con Él. Entonces la novia tiene que preparar para las bodas con el esposo divino, con el Cordero, imagínense. Entonces la esposa tiene que conocer a su esposo, saber qué le gusta, saber qué no le gusta, ¿cierto? Saberlo contentar, saberlo consolar, saberlo contentar, saberlo satisfacer, saberlo alegrar. Esa tiene que ser nuestra misión y debemos concentrarnos en eso. Pero lastimosamente hoy, hermanos, porque tanto he repetido yo por ahí, tanta información, sin formación, lleva a la confusión. Mucha información, sin formación, sin oración, sin meditación. Ahí están los frutos. Un mar de confusión en el que, mejor dicho, no vale la pena sumergirse ahí, en ese mar de confusión. Escuchemos más al Señor. Lo de siempre, la doctrina de siempre, no estar escuchando a los hombres. Vamos a hacer un momentico de oración, ya para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estás, oh Jesús, en mí, en nosotros. Danos un beso en nuestras almas, Señor. Extiende tus divinos brazos para estrecharnos a ti. Abrázanos a ti, amado Jesús, y métenos dentro de ti. Que nada ni nadie nos pueda separar ni alejar de ti, Señor. A pesar de que vacilemos muchas veces, a pesar de que nosotros mismos nos autoengañemos o nos dejemos llevar por nuestras pasiones, temores, debilidades, reconocemos, Señor, que solo en ti está nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra luz, nuestra claridad, nuestra rectitud, nuestra confianza. Tú que lo sabes todo, Señor, todo te lo entregamos, todo te lo confiamos. Haznos dignos, Señor, de vivir verdaderamente en este estado sublime para el cual nos has creado y al cual nos estás llamando con tanta claridad, que es vivir en tu voluntad, en tu querer, que por fin te produzcamos los frutos que tú quieres, que tú anhelas, esos frutos que tú llevas esperando siglos de parte de la humanidad. Que dejemos por fin dejar de producir esas uvas agrias en esta viña que tú con tanto amor has plantado, has sembrado, has cercado, como dices en tu santa palabra, que con tanto amor has abonado y protegido. Esta viña que fecundaste con tu sangre preciosa,
pero que te sigue produciendo espinas y abrojos, Señor, que podamos ser de esas bienaventuradas almas, que te produzcamos los frutos de amor que tú esperas, que te demos todo aquel amor, toda aquella gloria que tú mereces, para que por fin podamos hacerte sonreír a cambio de toda una humanidad que te hace llorar, que te amarga, que te da a beber un continuo cáliz fétido, como tú lo dices, como se lo hacías ver a Luisa, un cáliz amarguísimo, del cual ella no podía contener siquiera unas gotas sin sentir que se moría. Que nosotros, Señor, con nuestra vida y nuestros actos podamos ofrecerte un cáliz de dulzura, que dejemos de pensar en nosotros, de vivir en función de este pequeño yo, al cual lo que tenemos que hacer es crucificar y sepultar para que tú vivas en nosotros y renazcas y resucites en cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, cómo actuar en estos tiempos en los que requieres tanto de esas almas. Recuerdo, Señor, me recuerdas en este momento esa frase tuya cuando dices que solo me encuentro entre los hombres. Que nosotros te hagamos verdadera compañía, Señor, aquí adentro, Señor, que estos hermanitos que me escuchan, que me van a escuchar, puedan crecer ahí adentro, puedan crecer como almas reparadoras, como almas amantes, como verdaderos adoradores, como verdaderos católicos que actúan de manera universal, de manera sublime y divina, porque te dejan a ti actuar en ellos. Madre Inmaculada, enséñale a estos hijitos, enséñales a imitarte, enséñanos a imitarte a ti, no solo en esa vida exterior que pasó desapercibida, en esa vida exterior tan sencilla, tan modesta de ama de casa que tú llevaste, una vida oculta a los ojos de los hombres, sino que podamos imitarte en tu vida interior, tan infinitamente rica, hermosa, grandiosa, poderosa, valiosa, eficaz. Enséñanos a imitarte en la forma en que tú ofrecías hasta tus más pequeños actos para glorificar a Dios a nombre de todos. Que también nosotros podamos caminar en la divina voluntad, respirar en la divina voluntad, dormir, comer, sufrir en la divina voluntad, para que sean los ángeles tomando esos actos como soles radiantes, llevándoselos al Señor, y tú llevándoselos al Señor para preparar su reino en la tierra, su triunfo por fin, su victoria, el reinado de su sagrado corazón. Te damos gracias por elegirnos misteriosamente desde la eternidad, por poner tu mirada en nosotros y por llamarnos a ser parte de aquella familia de misioneros y misioneras que con tanto ardor ha pedido el Espíritu Santo mismo a través de San Luis María de Montfort. Podamos nosotros ser dignos apóstoles marianos, dignos hijos tuyos. Madre Santísima, prepáranos, que podamos ofrecerte una novena de actos de amor, de reparaciones, también de mortificaciones. Enséñanos cómo vencernos a nosotros mismos, cómo vencer esta voluntad humana, cómo vencer este cuerpo que tantas veces nos domina. Protégenos, Madre, protege nuestras familias. Te pedimos que tomes en tus manos toda la situación que hay en la iglesia, en los sacerdotes, en los obispos. Muéstrale la verdad a tus hijos, Madre, que aún están ciegos, que aún están extraviados, que aún están viviendo en función de la materia, del mundo, para que puedan enterarse de en qué tiempos estamos, para que puedan enterarse de que el Señor viene pronto. Danos, Virgen Inmaculada, con todo lo que eres, con todo lo que tienes, con todo el poder y la autoridad que el Señor te ha dado. Te pedimos, Madre Inmaculada, que nos des esos santos que nos urgen,
esos santos apóstoles, esos sacerdotes y también misioneros, seglares, matrimonios, niños, jóvenes, santos, llenos de fuego, llenos de Espíritu Santo, llenos de valor, que puedan ayudar a la iglesia a ser restaurada, reparada, y que pueda salir de este estado de oscuridad, de confusión, de marañas, de telarañas, de artimañas en que está. Repetimos estas oraciones, estos actos en cada latido de nuestro corazón, en cada respiro. A ti, amado San José, también te invocamos, Santo Patrono de la Iglesia. Extiende tu diestra poderosa, como estoy viendo en esta imagen, en este momento. Esta estampita que tengo aquí. Pedimos que extiendas tu mano poderosa sobre la Iglesia en este tiempo borrascoso de idolatría, de mentira. Ven a defender a la Iglesia de sus enemigos. Tú que has sido nombrado patrono de la Iglesia universal por los papas. Ven a defenderla como defendiste al niño Jesús de las manos del cruel Herodes. Ven a confundir con el poder, con todo lo que tienes, con todo lo que eres, con todo el poder que Dios te ha dado, con esas tropas de legiones de santos ángeles que te obedecen. Te pedimos, amado Padre San José, por la Iglesia. Te pedimos que confundas, que desbarates los planes de sus enemigos. Te confiamos, Padre San José, todas nuestras necesidades, todo lo que nos agobia y nos preocupa, todas las situaciones importantes y difíciles de nuestra vida, especialmente lo más importante, nuestra salvación eterna, nuestra conversión, nuestra transformación en Jesús. Tú sabes cómo nos atacan diariamente los demonios, las pasiones, las tinieblas, el mundo. Nos consagramos a tu cuidado y protección. Descánsanos las bendiciones, las ayudas, los milagros del Señor que sabes que estamos necesitando para poder servirle. Prolonga nuestros días sobre la tierra para poder prepararle el camino al Señor hasta el final. Que antes de que el reino de las tinieblas del anticristo acabe y destruya a los santos del Señor, le hagamos mucho daño a ese reino de las tinieblas, arrancándole muchas almas. Que el Señor, por medio de estos pequeños, pueda demoler esos imperios de tinieblas a través de estos actos ocultos, pero verdaderos, divinos. Santos ángeles de Dios, ayúdennos, protéjanos y rueguen por nosotros. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.